Marcos 4. Sabe de que yo tenía otro mensaje y lo había estado estudiando. Pero el viernes estaba yo trabajando y Dios me dio ese mensaje. Dios puso en mi corazón este mensaje. Habemos, yo creo que muchos de nosotros que no tenemos esa paz y esa seguridad a veces cuando nos llegan las tormentas y las tempestades de la vida. Son inevitables. Todos pasaremos por tormentas. Entonces yo meditando en esto, y la razón fue porque a una tía de mi esposa se le murió su esposo y dice que está bien triste. Y me dice mi esposa, háblale, dale una palabra. Y yo meditando en esto, en ella, que acaba de perder su esposo, estuvieron casados por mucho tiempo. Dios puso en mi corazón este mensaje y me recordó aquella tormenta que pasaron los discípulos y el Señor Jesucristo cuando pasaron de un lado del mar de Galilea al otro lado y los azotó una tormenta. Pero vamos a leer la historia. En Marcos, está en los 3 evangelios, pero vamos a leer Marcos 4, 35. ¿Lo tienen, amados hermanos? Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es una lámpara y que es una lumbrera en nuestro caminar, Señor. Que es como la miel que destila del panal, dulce, agradable. Y en ella podremos encontrar, Señor, la dirección para un camino correcto, Señor, para una decisión acertada, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos aconseja, nos redarguye, nos corrige. Que es como una espada, Señor, de 2 filos que penetra, Señor, el alma, el espíritu, las coyunturas y discierne los pensamientos que hay en nuestro corazón, Señor. Enséñanos a amar tu palabra más que todas las cosas. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, lleva como título este mensaje, la paz de su presencia. La paz de su presencia. El diccionario de la Real Academia Española define la paz, amados hermanos, como un estado de calma, como un estado de tranquilidad, sin molestias, sin disputas u otras circunstancias que nos causen un malestar. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Había una vez un rey que ofreció un gran premio para aquellos artistas que captaran la paz en un cuadro. Y vinieron muchos artistas
famosos, aquel reino con aquel rey. Y cuando yo todos habían hecho sus pinturas, el rey las observó, las miró y escogió 2 de ellas. Y de esas 2, había una que se llevaría el premio, que iba a ser la ganadora. Esa pintura describiría la paz perfecta. La primera pintura era un cuadro donde estaba un lago precioso, donde en aquel lago se reflejaba en las aguas unas montañas verdes, unas nubes tenues, blancas y un cielo azul precioso. Y todos los que estaban ahí presentes dijeron: este es el cuadro perfecto para la paz. Entonces el rey examinó la otra pintura, y en aquella pintura, en aquel cuadro, casi estaba exactamente lo mismo. También había un lago, y en el lago se reflejaban aquellas montañas, pero las montañas eran escabrosas, con riscos descubiertos, filosos. Un cielo nublado con unas nubes negras, y un gran torrencial se dejaba sentir con relámpagos y truenos. Y un torrente de agua que se deslizaba por aquellas montañas en forma de cascada y hacía un gran ruido al caer. Entonces el rey se acerca para examinar más esa pintura. Y detrás de aquella torrente, de aquella cascada, con aquel ruido, miró que dentro de 2 rocas, en la grieta de una piedra, de una roca, salía un arbusto verde precioso. Y en aquel arbusto había un nido. Y en aquel nido había un pajarito echado, tranquilo y cantando. En medio de los truenos y de los relámpagos y del gran torrente de aquella cascada, aquel pajarito estaba tranquilo. Y dijo aquel rey: esta pintura es la que gana. Esta describe la paz perfecta. Y todos: ¿por qué, rey? Y el rey dijo: porque la verdadera paz no se encuentra donde hay ruido, donde hay bullicio. Porque la verdadera paz no es cuando estás en medio de esa rutina que agobia, en medio del dolor, del trabajo difícil. Cuando estamos dentro de todas estas cosas, en el dolor, en el sufrimiento, en el trabajo difícil, en la angustia, en la agonía, en medio de las tormentas, la verdadera paz la podemos encontrar como aquel pajarito que estaba echado en su nido, que a pesar del ruido, los truenos, los relámpagos, estaba tranquilo. La verdadera paz para nosotros, amados hermanos, es cuando en medio de todas estas cosas tenemos un corazón tranquilo. Tal vez, yo sé que es difícil tener paz en medio de este mundo difícil, hostil, en el cual estamos viviendo. Pero hoy quiero que Dios te hable a tu corazón y puedas encontrar la verdadera paz. No la paz que el mundo da. La paz que el mundo nos ofrece es por un momento, tal vez. Tal vez puedas tener una buena casa, buenos autos, algún dinero guardado, un buen trabajo, una familia estable. Pero eso no garantiza una paz.
Jesús dijo algo muy importante. La paz que yo os dejo, la paz que yo os doy, no es como el mundo la da. La paz que Él nos da sobrepasa todo entendimiento humano. Sobrepasa la cuenta del banco, sobrepasa la buena casa, los buenos carros. Ahora bien, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El lago de Galilea era famoso por sus tempestades. Se producían inesperadamente cuando toda persona visitaba ese lago y no sabían que se producían tempestades y tormentas inesperadas cuando menos lo esperaban. Y sorprendía a cualquier viajero, a cualquier turista, a cualquier persona que lo visitaba. La razón era la siguiente. El lago de Galilea estaba situado de una manera rodeado de mesetas, y esas mesetas estaban rodeadas de grandes montañas, en donde los frescos vientos de las montañas descendían en forma de embudo para mezclarse con el clima de las llanuras de los valles, y esto causaba tormentas inesperadas. Y esto también hacía que el clima de aquella región fuera templado, benigno, hermoso. De repente tú podías ver un cielo tranquilo, un lago tranquilo, unas aguas calmadas. Pero cuando menos se lo esperaba, aquellas aguas se encrespaban y la tormenta se dejaba sentir y los vientos soplaban fuertemente. Así es que la calma que había en aquel lugar, en aquel lago, por un momento se tornaba en una gran tormenta rugiente, causando peligros a cualquiera. Así que Jesús y sus discípulos decidieron cruzar este lago. Siempre. Ahora, acuérdense que ellos eran pescadores, conocían el lago, sabían de las tormentas, de las tempestades, pero fue en una de esas tormentas repentinas, inesperada, que sorprendió y atacó a la barquilla donde estaban los discípulos del Señor Jesucristo y al mismo Jesús. Y sus vidas estuvieron en peligro. A todos en la vida, amados hermanos, nos van a llegar las tormentas y las tempestades. A todos, de diferentes maneras. Y a veces nos van a llegar inesperadamente, cuando usted no las espera y cuando no estamos preparados para ello. Nos tomarán por sorpresa. Tal vez puedan ser tormentas o tempestades de aflicción, de pasiones, de tentaciones, de duelo en la pérdida de un ser querido, de problemas de diferentes, de ansiedad, de enfermedad, de escasez económica. Hay muchas tempestades, muchas tormentas que nos agobian. Ahora, esta historia, amados hermanos, no le haríamos justicia a esta historia si la tomamos solamente en un sentido literal. Que pasó en un tiempo, que quedó en la historia, que quedó en la palabra de Dios y que ya nunca más sucederá. Pero si leemos esta historia en un sentido simbólico, Jesucristo nos quiso decir algo a usted y a mí para nuestro tiempo. En aquel tiempo el Señor Jesucristo quería enseñarle a sus discípulos una lección. El Señor Jesucristo sabía que iban a enfrentar una tormenta. El que hizo los mares, los océanos, los ríos y los lagos. Él conoce todas las cosas y Él sabe todas las cosas, porque Él los hizo. Ahora, ¿qué aplicación nosotros podemos darle hoy en nuestros días, en los tiempos que estamos viviendo, en los momentos que nosotros estamos pasando tormentas y tempestades? Nadie es inmune a las tormentas de la vida.
Aunque esté usted haciendo las cosas bien y vaya en la dirección correcta, amado hermano, las tormentas nos alcanzarán. La pregunta no es si las tendremos o no las tendremos, sino cómo responderemos cuando estemos en medio de ellas. Quizás usted se enfrente, está ahora mismo navegando por la vida y está progresando cada día, disfrutando de su viaje, en un viaje placentero, en un viaje tranquilo, gozándose con los suyos. Cuando la nada se levanta una tormenta, en cuestión de segundos le puede cambiar su vida, cuando menos usted lo esperaba. Y cuando todo estaba bien, de pronto es atacado y es sorprendido por una tempestad. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Los fuertes vientos soplan, las olas son tan gigantes que no puedes manejar la tormenta. Se te ha salido del control y no puedes con ella. Sientes que el agua te anega y que te vas a ahogar y tienes miedo. Estás temeroso, ya no sabes qué hacer. Los fuertes vientos hacen que tu barca se tambalee de un lado para el otro y se desvían tu trayecto, tu rutina, tus costumbres. Y cuando de pronto te das cuenta, ya no puedes. Las abiertas fauces de un destino funesto empiezan a tragarte y a cerrarse completamente. Ya no encontramos salida. Sucedió aquel día al caer la tarde, después de haber trabajado tanto los discípulos y el Señor Jesucristo, de haber estado predicando, de haber estado enseñando, de haber estado sanando enfermos. Las multitudes lo rodeaban. El Señor Jesucristo y sus discípulos querían un tiempo tranquilo, quería descansar el Maestro. Y les dijo: muchachos, pasemos al otro lado. Hay algo aquí. Jesús había estado trabajando, estaba exhausto de su trabajo. Pero del otro lado había trabajo que hacer. Allá estaba un endemoniado, el endemoniado gadareno, esperándole con una legión de ángeles que estaba poseído. Vemos a Jesús siempre haciendo el bien. Nunca se cansaba de hacer el bien. Él nunca paró de hacer la obra. Nada ni nadie le podía impedir. De pronto, lo inesperado sucedió en aquel mar. Se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. La anegaban. Pero, amados hermanos, Jesús quería poner a prueba a sus discípulos. Esta tormenta yo creo que era para que la gloria de Dios se manifestara, el poder de Dios se manifestara. Y segundo, para darle una lección a sus discípulos, y también nos quiere dar una lección a nosotros. Cristo quiere mostrarnos, amados hermanos, que los que atravesamos los océanos, los mares de este mundo, debemos de esperar tormentas. Dice que Jesucristo dormía en la popa estaba muy cerca del timón, donde el que dirige el barco, la barquilla, para ver todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y dice que Jesucristo dormía, ahí estaba un cabezal, ahí se recostó y se quedó dormido. Cuando de pronto Andrés le dice a Pedro: hey Pedro, las cubetas, nos estamos ahogando, hay que desaguar la barca. Y tal vez Pedro le decía: Tomás, baja las velas, el viento está fuerte, ya no hallaban qué hacer. Remienda ese portillo, se está metiendo el agua. Otros clavando. Estaban desesperados. Era una situación caótica. Ya no hallaban qué hacer.
Y cuando de pronto se dan cuenta, yo no sé si se los olvidó, que Jesucristo ahí estaba. Y le dicen: Maestro, sálvanos. Note algo. Al Señor Jesús no le despertó los gritos, el alboroto que estos traían echando agua para afuera, los cubetazos, el viento, las olas. Él estaba dormido. ¿Sabes qué es lo que le despertó? La oración. A Jesucristo nada le mueve los bullizos de este mundo, tus gritos, tus alborotos, lo que tú hagas y lo que tú quieras hacer. Lo único que despierta el corazón de Dios es su oración. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Cuando tú clamas a Jesucristo, Cristo te atiende, viene en tu ayuda. Solamente tenemos que pedir, solamente tenemos que clamar en la dirección correcta. A ellos se les olvidó en medio de la tormenta que allí estaba Jesús, el que hizo los mares, el que hizo los océanos. Cuando Cristo parece que está dormido en medio de tus tempestades, de tus tormentas, amado hermano, Cristo no duerme. En lo físico, en lo humano, Él estaba dormido, pero su corazón siempre está velando. Su corazón siempre está despierto. El Salmo 121:3 dice: el que guarda a Israel no dormirá ni se adormecerá. El que te guarda, hermano o hermana, no se dormirá. Él siempre está velando, Él siempre está a la expectativa con lo que tú estás pasando, A veces cuando la iglesia está sufriendo bajo una tormenta y pareciera como si Jesús estuviera durmiendo, sin preocuparse de los problemas de nosotros, de la iglesia. Incluso pareciera que no escuchara nuestras oraciones, a pesar de las apariencias que nosotros estamos pasando. Y a veces nos enfocamos tanto en las cosas, en los problemas, que eso nos olvidamos que Cristo está ahí con nosotros. Y nos olvidamos de clamar, de pedir, de orar, de rogarle a Él para que nos ayude. Aleluya. Si acudimos a Cristo en la hora del peligro, en la hora de la tormenta, de la tempestad, podemos estar seguros que Él va a acudir en auxilio, en ayudarnos. Satanás es un especialista en levantar tormentas en nuestras vidas, hermanos. Pero Cristo también es un especialista en calmar las tormentas. Aleluya. Y Él se deleita tanto haciéndolo. Le encanta ayudar a sus hijos y a sus hijas. Cuando estos discípulos se dieron cuenta que la presencia del Señor Jesucristo estaba ahí, aquel caos, aquel conflicto se convirtió en una calma, en una bonanza que ellos no habían sentido. En medio de las olas encrespadas, de los vientos rugientes, de los truenos, de los relámpagos, ahora estaban como aquel pajarito, tranquilos, porque allí estaba su Señor. Y dijeron solamente dos palabras: Señor, ayúdanos. En los otros evangelios dice: Maestro, no te importa que perecemos. Y el Señor se levantó dormido ahí, rascándose la cabeza tal vez. Y vio alrededor. Es más, estos ni siquiera mencionaron la tormenta. Y tal vez el Señor Jesucristo empezó a mirar el mar, el viento, la lluvia. ¿Qué tienen? Miedosos. ¿Qué tienen? Señor, nos morimos. ¿Cómo que
¿Qué no estás viendo? Y caminó hacia el timón, se paró. Mares, vientos, olas tranquilas. ¿Y qué dice la Biblia? Que se hizo grande bonanza. Tranquilos. Cristo está con nosotros. Cristo va con nosotros. Aleluya. Dios quiere darnos varias lecciones que podamos aprender de esta historia. Número 1, las tormentas son inevitables. Las tormentas no están reservadas para la gente mala, amados hermanos. Usted dice muchas veces, yo no me explico, dice, ¿por qué ese canalla ese le va tan bien? ¿No es cierto? Pasó conmigo. Cuando yo no conocía a Cristo y era un pecador, como dice Pablo, de la primera fila, óigame, no me pasaba nada, no me enfermaba, saltaba muros, me iba en contra de los carriles y nada me pasaba. Pero quiero decirte una cosa, la misericordia de Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aleluya. Entonces estos discípulos no eran hombres que iban de crucero jugando póker y tomando vodka y coñac y uy, qué suave. Tampoco estaban en el barco engañando a sus esposas. Tampoco habían robado un banco y estaban huyendo de las autoridades. Tampoco eran unos piratas que estaban asaltando barcos, no. Eran los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Nosotros nos volveremos envueltos en tormentas, en tempestades. Incluso, amados hermanos, mire, las grandes personas de la Biblia tuvieron que pasar por tormentas. Adán y Eva tuvieron un hijo rebelde, ¿sí o no? Noé experimentó un diluvio global y más adelante su propio fracaso por ponerse borracho. José fue echado a un pozo y vendido por sus propios hermanos para después ser encarcelado injustamente. Tormentas, tempestades, problemas. Moisés perdió los estribos y mató un hombre para después guiar a una gran multitud de incrédulos y de quejumbrosos. Problemas, tormentas. David fue obligado a huir, amados hermanos, para salvar su vida de su suegro, el rey Saúl. Tormentas por los celos que le dieron a este por su éxito. Nehemías, cuando estaba cautivo, por tener anhelo en su corazón de levantar los muros de Jerusalén y el templo, se rodeó de muchos enemigos. Pablo, después de su conversión, dice bien, después de su conversión, fue azotado, apedreado, perseguido, encarcelado en diferentes ocasiones. Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, escuche bien, lo maldijeron, lo apedrearon, lo abofetearon, se burlaron de él y lo mataron. Claro, había un plan. ¿Y por qué nosotros a veces nos quejamos? A veces número 2, a veces seguir a Jesús nos llevará a las tormentas. Los hombres que había en esa barca, amados, no eran como Jonás, que estaban huyendo del plan de Dios. No. Y no estaban allí pescando por gusto ni para ganar dinero, no. Ellos estaban ahí porque habían decidido seguir a Jesús. Esa era la única razón. Lo habían dejado todo por el Maestro. Muchos habían
Pedro había dejado sus viejas barcas, sus redes ahí todas remendadas, y decidió seguir al maestro. Hay una idea equivocada, amados hermanos, de que seguir a Jesús, de que hacerte cristiano nos lleva a una prosperidad y una paz inmediata, pero no necesariamente es así. En este mundo vamos a experimentar las tormentas. Es cierto que el camino, amados hermanos, de la cruz nos llevará a la vida eterna, pero mientras tanto tendremos que experimentar algunos malos ratos. Pero déjame decirte una cosa. Es cierto que muchos lloramos, muchos sentimos el dolor y el sufrimiento, pero un día no habrá más llanto y no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, sino habrá paz eterna en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Las tormentas, número 3, son prueba de nuestra fe. Antes de calmar la tormenta, el Señor Jesucristo había aclarado, amados hermanos, que una indicación de la ausencia de fe era el temor. Ahora, la fe, de acuerdo a Hebreos 11:6, dice que es un requisito para agradar a Dios. Sin fe, amados hermanos, no se puede agradar a Dios. No se puede agradar a nuestro Creador. Porque el que crea que hay un Dios, le es necesario creer que hay un Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, para agradar a Dios se necesita fe. La fe es muy importante. A veces cuando llega la tormenta nos preguntamos si Dios realmente nos ama. Oh, Dios, yo pensaba que me amabas. ¿Por qué me está sucediendo esto? Señor, ¿a mí? Yo que voy a la iglesia, que diezmo, que oro, que... ¿Por qué me está sucediendo esto? Pensaba que me amaba, Señor. ¿Jesús amaba a sus discípulos, sí o no? Los amaba. Sin embargo, estos, amados hermanos, se vieron en medio de una tormenta, de una tempestad mortal. ¿Dios el Padre amaba a su Hijo, sí o no? Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo la complacencia. Pero Jesús estaba también en la barca y enfrentando la misma tormenta que sus discípulos, y estaban a punto de ser tragados por el mar. Le estoy hablando del Hijo de Dios, de los discípulos del Señor Jesucristo. Ahora, Jesús, amados hermanos, va con nosotros en las tormentas. Jesús estaba con ellos en la barca. En otra ocasión Jesús, en otra tormenta, dice que venía caminando sobre las aguas y lo vieron y se asustaron, dijeron: un fantasma. Amados hermanos, ver a Jesús caminando sobre las aguas, a mí me daría, no sé, no miedo, sino admiración. Dios está con nosotros, Dios va con nosotros. Nuestro Señor Jesús tiene el control de todas nuestras tempestades, de todas nuestras angustias. Jesús nos da la paz en medio de la tormenta, del duelo. Cuando usted pierde un ser querido, amados hermanos, nada ni nadie lo puede consolar, nadie le puede quitar su dolor. Y eso yo lo entiendo, ya he perdido mis padres. Había un jardinero, ya estoy terminando, que hacía el jardín de un hombre muy rico para todos aquellos que hemos perdido seres queridos y que a veces no queremos perderlos. Pero este jardinero hacía el jardín de aquella casa de un rico y él tenía una flor preferida que le gustaba mucho.
la olía, la podaba, la abonaba, aquel jardín, porque le gustaba mucho aquella flor a este jardinero. Y un día vino por la mañana a hacer el jardín, a regarlo, a podar, ahí, a arreglarlo, y se encontró que su flor favorita ya no estaba. Y se enojó tanto, se enfadó tanto y empezó a quejarse con todo el mundo, con los demás trabajadores, con todas las personas que se enfrentaba, se quejaba y se enojaba. Y hasta que un día salió el dueño del jardín, el dueño de la casa, y el jardinero le reclamó y le dijo, también se quejó. Y luego le dijo el dueño del jardín, hey, cállate, cállate. Yo soy el dueño de este jardín, no es tuyo. Y yo corté esas flores, son mías. A veces no entendemos cuando Dios se lleva a nuestros seres queridos, pero tenlo por seguro que son de Él y pertenecen a Él, y un día estaremos con Él porque somos de Él y para Él. Si para Él vivimos y para Él morimos, somos de Él. Yo no entendía cuando a mis padres se fueron, me dolió en mi corazón. Ya después de mucho tiempo lo entendí. Nuestros seres queridos están con el Señor, están en un lugar mejor. Aleluya. Jesús nos da la paz cuando los problemas de la vida nos envuelven en tempestades, en dudas, en tensiones, en incertidumbres, amados hermanos. Estoy por terminar. Cuando nosotros nos encontramos en alguna encrucijada de la vida, no sabemos qué tomar, qué camino tomar, no sabemos a dónde ir. Entonces nos damos cuenta de que ahí está nuestro Jesús, ahí está nuestro Maestro, ahí está nuestro Salvador. Y tenemos que clamar a Él en ayuda, en socorro, en auxilio. Lo trágico, amados hermanos, no es saber qué hacer, sino que con frecuencia no sabemos humildemente la dirección de Jesús. En buscar su voluntad, en someternos a ella, es el camino de la paz, es el camino verdadero, el camino correcto en los momentos difíciles de nuestra vida. Jesús nos da la paz en las tormentas de la ansiedad. El principal enemigo de la paz es la preocupación por nosotros mismos, por los que amamos, por nuestros hijos, acerca del futuro incierto que nos viene, qué pasará. Nos preocupamos. Pero Jesús nos habla de un Padre amoroso que tiene el cuidado de cada uno de nosotros, que Él tiene tu vida en tus manos y de sus manos nadie se la puede arrebatar. Jesús te dice en esta mañana, hermano, hermana, la paz que yo os dejo, la paz que yo os doy no es como la paz que da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Juan 14, 27. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16. No sé qué tormentas estés pasando en tu vida, o qué tormentas usted está atravesando. Quizás la pérdida de un trabajo, de una grave enfermedad, o la muerte de un ser querido te está haciendo tambalearte. De un hijo que se encuentra en problemas, o tuvo un accidente automovilístico, o está en la cárcel. Tal vez en la agonía de un divorcio. Pero al igual, amados hermanos, de igual manera como Jesús estaba con sus discípulos, Jesús está contigo. Jesús está aquí. Para muchos de nosotros y para muchos otros. Tal vez la solución no es la que usted quiere, no es la que yo quiero. Puede ser sin dolor o con dolor, con enfermedad o con sin enfermedad,
con abundancia, con escasez, pero lo que sí estoy seguro, que el Señor Jesucristo puede torcer las cosas para bien para aquellos que le aman. Aleluya. Pero solamente tenemos que pedir, solamente tenemos que clamar. Los discípulos no esperaron, amados hermanos, a que la barca se hundiera, a que la barca derivara y se perdiera en el mar, en el océano. Los discípulos, amados hermanos, acudieron a Jesús en el momento correcto. Muchas veces nosotros esperamos hasta que nuestra barca se hunda. Esperamos hasta que ya no hay soluciones, hasta que... Esto tiene que darnos una lección a nosotros. No esperemos para clamar, para pedir, para pedirle al Señor Jesucristo ayuda, que venga en nuestras ayudas. Cristo está disponible, Cristo quiere ayudarnos. No esperes demasiado. Quizás tu barca está a punto de hundirse. Jesús te dice en este momento: pide y se te dará. Mateo 7:7. Voy a leer algunas escrituras para terminar. Lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Juan 14:14. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15:7. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Juan 15:16. Hasta ahora, dice Jesús, no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Juan 16:24. Y sigue diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. De acuerdo a Mateo 7:7. Y Santiago 1:5 dice lo siguiente: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Y la última, Santiago 4:2. No tienen porque no piden, y cuando piden, piden mal. Cristo quiere bendecir tu vida. Cristo quiere bendecirnos. Él está aquí en esta mañana. Si estás envuelto en una tormenta en este instante, no temas pedirle al Señor Jesucristo que te salve, que te ayude. Dios quiere, amados hermanos. Dios nos ama tanto que Él no puede desistir de nosotros. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tus palabras, por tu enseñanza, Señor, que nos dirige, Señor, en la dirección correcta, en este viaje de esta vida, Señor, que estamos atravesando, Señor. Hay mares y hay océanos que tenemos que atravesar, y hay peligros, Señor, que tenemos que cruzar. Señor, perdónanos por a veces olvidarnos, Señor, que tú estás con nosotros y con nosotros. Que tú vas en este viaje, que tú vas en esa barca, Señor, por el trayecto de nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor, por a veces buscar en lo que no es y consultar lo que no es. Por clamar, Señor, a las cosas o a las personas equivocadas. Pero hoy quiero clamar a ti, Señor, en auxilio, en ayuda, en socorro, Señor. Me estoy hundiendo. Siento que me ahogo, Señor. Necesito tu ayuda, necesito tu socorro. Te necesito, Dios, sálvame. Que perezco, Señor. Señor, danos, Señor, la fortaleza. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, a tus hijos, a tus hijas, Señor, a que nuestra fe no mengue, no falte, Señor, en medio de las tormentas, en medio de las tempestades. Que aprendamos, Señor, una lección importante de esta palabra, Señor, que tú nos quieres dar como se la diste a tus discípulos. Que aprendamos a confiar, Padre, en ti, oh Señor, porque en ti hay seguridad, en ti hay plenitud de vida, en ti hay paz. Tú eres el príncipe de paz, Señor. Aleluya. Tú eres Jehová Shalom, la paz. Tú vas con nosotros delante y tú vas con nosotros detrás. Delante para guiarnos y detrás para cubrirnos, para protegernos, Señor.
una cobertura completa, Padre, en el nombre de Jesús, sobre cada uno de tus hijos, tus hijas, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a terminar bien, Señor. Tal vez muchos de nosotros comenzamos bien, pero estamos terminando mal. Ayúdanos, Padre, a terminar, Señor, pero terminar bien, Padre Santo. No es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia y has tenido misericordia con nosotros, Señor. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de perecer y de terminar mal? Pero vino tu misericordia con tu gracia y nos salvó, nos limpió y ahora somos tus hijos, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por cuidarme, por amarme, por proveerme, Señor. Gracias te doy por cada uno de esta congregación, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu mano de poder siga sobre sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya, gloria a Dios.